Y pues ya estamos, grabando. Vamos con nuestra tercera sesión de Irán-Irak. La sesión de hoy es precisamente ya la llegada del Islam y pues cómo el poder se transforma a partir de la llegada del Islam, ¿no? Los grandes imperios persas, el imperio sasánida, pues finalmente caerá ante los califatos árabes y pues de esta manera el Islam se convertirá en la religión de toda esta zona. Aunque la conversión no es algo inmediato, la conversión es algo lento, es un proceso de varios siglos, ¿no? Pero pues finalmente llega el Islam y pues esto empieza a cambiar todas las estructuras de lo que era el imperio persa o de lo que habían sido los imperios mesopotámicos como el imperio babilónico, el imperio asirio, ¿no? este, y demás. Pues vamos a arrancar entonces con nuestra tercera sesión. Yujú. Ahora me deja cambiar de diapositiva. Ya. Ups, ups. Y ahora ya los perdí. No sé qué hago. Algo hice. ¿Ustedes están viendo la presentación o me están viendo a mí? A usted, prof. Te estamos viendo Ok. a ti. Entonces, de alguna manera, dejé de compartir. Vamos de nuevo. Ah, caray. A ver. Y ahora sí, pues vamos con la tercera clase, como habíamos dicho, pues arrancamos entonces, ¿no? Y vamos a hablar primero, antes de entrar al Islam, vamos a hablar de lo que fue el último imperio persa, que fue el imperio sasánida. El imperio sasánida que permaneció en estos territorios más o menos desde el año 224 hasta el año 651 después de Cristo, y que fue el último gran imperio persa antes de la conquista islámica, ¿no? Fue una restauración del legado aqueménida, adaptó este mismo concepto ya algunos siglos después, ¿no? Este, y bueno, pues hizo frontera con con el imperio bizantino, ¿no? Todo este territorio en azul fue el imperio sasánida, ¿no? Aquí pegadito a el imperio bizantino. ¿Mm? Eh, Fueron los dos grandes imperios de Oriente. ¿Mm? Bajo el reinado de los sasánidas, Irán alcanzó una enorme centralización política, alcanzó un refinamiento cultural muy notable y una consolidación religiosa ortodoxa. Esto también trajo a su vez una serie de desafíos internos que pues lo dejaron vulnerable a los cambios que se van a dar durante el siglo VII, ¿no? Aquí, mientras estamos viendo al imperio sasánida y al imperio bizantina, pues aquí apenas están apareciendo, ¿no? La Meca y Medina. De hecho, el año 650 es el año de la migración de, del Islam a la ciudad de Medina. Y es el año en el que ellos inician su calendario. Entonces, pues ahí están estos dos imperios y apenas está empezando a nacer el Islam en esta región. Sin embargo, la consolidación y la expansión del Islam se va a dar a una velocidad impresionante. El poder político sasánida
queda centrado en la figura del Shahanasha, que significa Rey de Reyes. Rey de Reyes, título que se hereda desde la tradición aqueménida. El monarca no solamente es considerado gobernante supremo, sino también es considerado, perdón, el representante divino en la tierra, legitimado por Ahura Mazda, la deidad principal del zoroastrismo. Este, si se acuerdan, nosotros en el Imperio Aqueménida habíamos visto que sí, efectivamente, hay una conexión importante entre el rey y la divinidad, la legitimización del rey en todos los imperios antiguos, la legitimización del rey tuvo siempre una necesaria conexión con la divinidad, tuvo siempre una necesaria conexión con lo divino. Pero habíamos visto que el imperio aqueménida, curiosamente, es el primer gran imperio que respeta las creencias locales. Es el primer gran imperio que sí, aunque el poder divino está vinculado con su rey, de hecho habíamos visto cómo esta especial habilidad de los reyes persas, que son legitimados por cualquier dios, que no son legitimados por Ahura Mazda específicamente, sino que son legitimados por cualquier dios. Si se acuerdan, hablamos de cómo cuando llega a las regiones mesopotámicas el imperio sasánida, inmediatamente Ciro se dice legitimado por Marduk, no por Ahura Mazda, por Marduk, por la divinidad babilónica, no por la divinidad zoroástrica. Este, y esto es muy importante. Ciro genera esta leyenda en la que el propio dios Marduk lo mandó llamar para restaurar el orden en Babilonia. Y cómo llega el imperio aqueménida en un momento de descontento, en un momento en el que el imperio babilónico está gobernado por monarcas débiles, y hay un descontento general en su pueblo, en un momento en el que los templos han sido descuidados, en un momento en el que los ritos han sido descuidados, y aparece Ciro a decir, sí, soy un rey extranjero, soy el rey persa, pero su mero Dios me mandó llamar para restaurar el orden, ¿no? Y al hacer esto, que lo repite en la expansión del imperio persa, pues obviamente el imperio persa aqueménida se convierte en un imperio tolerante, en un imperio que acepta de igual manera a todas las religiones y un imperio cuyo rey es legitimado por los diversos dioses. No tiene que ser legitimado por su dios, es legitimado por los diversos dioses. Y de esta manera, siempre respetando la creencia de cada uno de los pueblos conquistados, pues legitima un poder muy importante. Por eso el imperio aqueménida es largo en en la historia, ¿no? Este, no solo respeta a las demás religiones, sino que incluso las promueve en la propia tierra en la que rige esa religión, ¿sí? O sea, en Babilonia manda reconstruir el templo de Ya va, Marduk, ¿me lo regresaste? Sí. este, les embellece todos los templos a los Ujú. diferentes pueblos, uh-huh, este, y pues va trabajando de tal manera que el mismo pueblo lo legitima sin mayor problema, ¿no? Este, y esto pues da una comodidad a los pueblos, puesto que pues cada dios es legitimado y
el pueblo en sí no detecta grandes cambios, ¿no? De hecho, también habíamos visto cómo el imperio aqueménida genera este modelo del sátrapa, ¿no? El sátrapa que es el gobernante de representante del rey, que por supuesto le tiene que rendir cuentas al rey, que por supuesto está vigilado por los emisarios del rey, los oídos y los ojos del rey, que están siempre cerca del sátrapa en cuestión, ¿no? Este, pero con un gran respeto al pueblo. Muchas veces estos sátrapas eran los mismos gobernantes que ya existían, y esto le dio un periodo muy largo de paz al imperio aqueménida. Lo que sucede con el imperio sasánida es que rompe con este, rompe con este sistema y empieza a pretender que el zoroastrismo sea la religión oficial. Y no solamente la religión oficial, sino pues la única religión tolerada, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que habían hecho los aqueménidas, que habían hecho pues este imperio basado en las figuras de los sátrapas y en un respeto a cada uno de los pueblos, los sasánidas empiezan a desarrollar una monarquía fuertemente centralizada que controlaba directamente a la administración provincial, limitando el poder de todas las casas nobles regionales. Eh, por supuesto, esta libertad que habían vivido los pueblos dominados por los persas aqueménidas, pues se acaba en este periodo sasánida, ¿no? Una aristocracia cortesana leal al trono, un ejército profesional encabezado por el Pajbed, que es pues el general máximo, una burocracia eficiente, influida por las tradiciones partas, elamitas, helenísticas, ¿no? Pero pues eliminando todos estos procesos de libertad que se habían vivido en el imperio aqueménida. El rey no solamente era la autoridad política, sino que a su vez también era el jefe religioso y moral del imperio, reforzando perfectamente esta fusión indispensable entre el trono y el altar, pero reforzando a su vez entonces únicamente a su religión, únicamente a la religión zoroástrica, y dejando este sistema de tolerancia, este sistema de dejar ser bajo el que había vivido muchos siglos el imperio aqueménida. Aparecerá ahora una estructura social mucho más jerarquizada. La sociedad sasánida quedará organizada en clases estrictamente delimitadas, ¿no? Mezclando su cosmovisión jerárquica con la teocracia misma, y bueno, pues generando un sistema de inmovilidad absoluto, ¿no? Estará por encima de todo la casa real y su aristocracia. Esto incluye al rey, a su familia y a los nobles terratenientes. Entendamos que todos estos personajes son por fuerza persas, ¿sí? No puede haber nobles terratenientes que no sean que no sean persas. Y esto pues empezará a incomodar a los pueblos dominados, por supuesto, ¿no? Abajito de la Casa Real estarán los sacerdotes, el zoroastrismo, ¿no? Encargados del culto, de la educación y del calendario religioso. Por debajo de ellos estarán los guerreros y administradores, sostenes del orden interno y de la defensa territorial. Y finalmente estarán los artesanos, campesinos y comerciantes, que son la base productiva del imperio.
¿no? En último escalón, ya los que no son hombres libres, o sea, esclavos y marginados, que, bueno, pues obviamente no tienen derechos, ¿no? Que están integrados en el sistema doméstico o en el sistema agrícola, pero bueno, pues no son sujetos de derechos. El problema es que la Casa Real, los sacerdotes y los guerreros, pues quedarán entre los persas, ¿no? Artesanos, campesinos y comerciantes, pues ya serán de los diversos pueblos conquistados. Esclavos y marginados, bueno, prisioneros de guerra, esclavizados por deudas y demás. ¿Mm? Este orden social tiene este fundamento religioso, ¿no? Se cree que cada clase tiene un papel asignado por la divinidad para mantener el equilibrio del cosmos. Por ende, además, este orden es irrompible, este orden es inviolable, ¿no? Este, y claro, pues por ende no existe bajo ninguna circunstancia ningún tipo de movilidad social. Entonces, pues esta es la gran diferencia, ¿no? A diferencia de los aqueménidas, que habían sido respetuosos con todas las religiones, los sasánidas adoptan el zoroastrismo como religión oficial y exclusiva del Estado. Esto, por supuesto, tendrá grandes consecuencias, ¿no? Se va a institucionalizar un clero poderoso con jerarquías muy claras, se van a crear centros de formación y autoridad sobre todos los aspectos civiles, judiciales, tendrán preponderancia, pues estos centros religiosos, estos sacerdotes, etcétera. Se codificaron los textos sagrados, consolidando una ortodoxia estatal. ¿Mm? Es una exigencia del Estado, respetar la religión, cumplir con los ritos, cumplir con las fechas, cumplir con las tareas, ¿no? Pero todo esto es una obligación sagrada, ¿no? Se debe de seguir todos los preceptos religiosos tal como sean marcados. Esto inmediatamente generará que se empiecen a perseguir o a marginar a otras religiones rivales. Religiones como el cristianismo, los maniqueos, los judíos, los budistas, ¿no? Fueron más o menos tolerados, pero dependiendo del contexto político, dependiendo del momento, empiezan a existir algunas persecuciones o empiezan por lo menos todas las religiones que no sean el zoroastrismo ortodoxo, empiezan también a ser religiones de segunda. También eh, había habido en el mundo un cambio muy interesante en los conceptos religiosos. Si nosotros nos vamos a los imperios más antiguos, el Dios está perfectamente vinculado con el Estado, pero ya con el judaísmo empieza a romperse este concepto del Dios vinculado con el Estado, aunque es muy curioso porque claramente el judaísmo tiene religión y territorio, ¿no? Todavía siguen diciendo que por ser judíos les corresponde el territorio de Israel, entonces tiene religión y territorio, ¿no? Este, pero también se empieza a convertir una religión que va más allá de su tierra.
cuando se dan las diásporas de los judíos, cuando los judíos son expulsados de Israel. Y acuérdense que precisamente no fueron los judíos el único pueblo que fue expulsado de su territorio en algún momento, no fueron los judíos el único pueblo que tuvo que vivir una diáspora como tal, la vivieron muchísimos pueblos a lo largo de los imperios antiguos, porque el concepto del desarraigo es muy simple. La idea de la diáspora es, al retirar al personaje de su tierra y sus raíces, volverlo más sumiso y volverlo más adaptable a la nueva civilización, a la civilización diferente. Sin embargo, los judíos tuvieron esta fortaleza muy interesante de, ante el desarraigo, cerrarse en comunidades cerradas, casarse judíos únicamente con judíos y mantener toda su creencia y todos sus conocimientos. Esto es muy interesante porque entonces desarraiga este concepto de Dios y territorio y empieza a ser la primera religión multinacional, por así decirlo, ¿no? Todos, porque el judaísmo no es una religión proselitista, ¿no? Entonces, se es judío porque se es hijo de judío. El judío no anda buscando conversos por el mundo, pero de todos modos, al expandirse la religión, al salirse de su tierra y mantener ellos toda su raíz, pues se convierte en una religión multinacional. Y lo mismo, curioso, el budismo, el cristianismo, los maniqueos y los musulmanes sí tienen esta característica de ser religiones proselitistas, ¿no? Es decir, buscan conversos. Entonces, son las religiones que ya rompieron con su concepto de religión arraigada a un territorio y se empiezan a volver religiones proselitistas, religiones que lo que buscan es expandirse a partir de convencer a nuevos personajes de que crean en sus respectivos dioses o en sus respectivos conceptos, porque el budismo es la religión no teísta. Acuérdense que los budistas en realidad no creen en un dios. Este, pero pues ya tenemos entonces ahora una competencia de religiones. El zoroastrismo que se está imponiendo por la fuerza con este concepto de una religión imperial aunada a un reino precisamente, aunada a un rey precisamente, pero ante la expansión de este territorio, pues se trae esta religión a fuerza, como se trajo en muchas ocasiones anteriores, con budismo, maniqueísmo, judaísmo, ¿no? Que son religiones que tienen la situación de que pues buscan su expansión. Bueno, el judaísmo no busca su expansión, perdón, pero que se expande de todos modos porque el pueblo propio se salió de su territorio, ¿no? El control religioso claramente refuerza el poder del rey. Por eso siempre existió en todos los pueblos antiguos esta conexión entre el gobierno y lo sagrado, esta conexión entre rey y dioses. Pero ahora, en estos cambios que se han dado, esto genera tensiones internas, ¿no? Empiezan a aparecer las minorías religiosas. Estas minorías religiosas empiezan a sufrir claramente una discriminación, ¿no? Este, y pues empieza a generarse un conflicto en el que estos pueblos dominados ya no van a estar tan contentos. Durante el imperio aqueménida había tenido la inteligencia de respetar y reforzar cada culto religioso, fuera local o fuera una religión proselitista expansiva, ¿no? Pero a los sasánidas se les olvida este papel,
porque pues en la legitimización divina, pues el rey toma una fortaleza especial. Entre las ciudades sasánidas más importantes aparecerán Cestifonte, Gundeshpur y Rai, que son los grandes centros de actividad económica y cultural que se van desarrollando en el imperio. La capital del imperio es Cestifonte, perdón, que está ubicada en el corazón del actual Irak. Fue en su momento una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con palacios, templos, mercados, ¿no? Um, el comercio sasánida con este imperio en crecimiento se va a extender desde Bizancio hasta la India y China, con caravanas que cruzan Persia a través de rutas bien vigiladas, lo que genera que florezcan las artes, la arquitectura, la literatura, la filosofía, y que este imperio empiece a convertirse en un puente cultural entre Oriente y Occidente. Pero con este sistema rígido y jerárquico, pues se va convirtiendo en un sistema vulnerable a las crisis internas. Y esto pronto empezará a generar conflictos, desde rebeliones internas, rebeliones nobiliarias, ¿no? En donde de repente, pues los propios, las mismas familias de la nobleza van a entrar en una competencia por el poder, lo que suele generar guerras civiles, asesinatos, regicidios, todo este tipo de problemas, ¿no? Y además también va a tener una tensión permanente con el imperio bizantino. Esta tensión permanente con el imperio bizantino desembocará en una multiplicidad de guerras, guerras que por supuesto irán debilitando a ambos imperios. Por eso, de la gran guerra entre el imperio sasánido y el imperio bizantino, los ganadores fueron el Islam. ¿No? Este, la concentración del poder en la figura del rey y este clero zoroástrico, sin mecanismos efectivos de representación, sin mecanismos de flexibilidad ante el cambio, pues irán generando otra vez este sistema de imperio rígido, poco adaptable, que finalmente pues no podrá funcionar y terminará pues por caer como la mayoría de los imperios caen, desde luego, a lo largo de los siglos, ¿no? Del zoroastrismo, pues ya habíamos platicado un poquito en clases anteriores, ¿no? Pero básicamente, pues recordando un poquito, el zoroastrismo es una religión que promueve esta visión dualista del mundo, ¿no? Visión dualista que claramente tomarán el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? este, esta visión dualista del mundo, donde existe una lucha eterna entre el bien y el mal, o entre la verdad y el engaño. En este marco de enfrentamiento, Aura Mazda es el dios supremo del bien, mientras que Angra Mainyu representa a las fuerzas del caos y de la mentira. Entonces, bueno, digamos claramente que estos personajes, pues son
Dios y el demonio. Ahura Mazda, el dios supremo del bien, contra Angra Mainyu, el que representa las fuerzas del caos y la mentira. O sea, el dios bueno contra el dios malo, ¿no? La verdad en contra del engaño. ¿Mm? El problema de este dualismo religioso es que precisamente, y lo veremos con el zoroastrismo, lo veremos con el cristianismo, lo veremos con el Islam, pues claro, si su dios Ahura Mazda es el dios supremo del bien y es el dios de la verdad, y hay una lucha permanente entre la verdad y la mentira, pues es claro que todo aquello que no sea Ahura Mazda es la mentira. Y aquí la clara tendencia de estas religiones, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam, a demonizar todo aquello que no sea su religión. Todos aquellos que no creen en mi concepto de la verdad, pues es porque están siendo engañados por el demonio. No importa si el demonio se llama Buda, Jesús, Huitzilopochtli, Alá, ¿no? O sea, cualquier religión que difiera de mi creencia es automáticamente considerada un engaño del demonio. Este, y por ende se vuelve importantísima la implantación y lo forzoso de la propia religión. Entonces, hay muchos conceptos por los que el imperio aqueménida se tiene que volver religiosamente cerrado, ¿no? Primero que nada, porque vamos a proteger a todos los pueblos del engaño, ¿no? De Angra Mainyu. Pero claro, además, ¿por qué? Porque el poder del rey está legitimado por Ahura Mazda, ¿no? Shamanshah, el rey de reyes, el elegido de Ahura Mazda, el protector del orden cósmico, que tiene que mantenerse en este papel. Y por ende es peligroso para el Shamanshah que haya otras creencias que puedan no legitimarlo a él como como el rey supremo, como el que se comunica con el Dios, como el elegido de Ahura Mazda, ¿no? Y si nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, es muy claro cómo en todas las religiones, en todas las culturas, el monarca y el Dios están íntimamente vinculados, ¿no? En los conceptos politeístas, el, el rey es a su vez una divinidad. Y en el concepto monoteísta, pues que no nos permite que el rey pueda ser a su vez una divinidad, pero sí nos permite esta maravilla en la que, ok, el rey no es el Dios en sí mismo, pero es el elegido por el Dios. Mientras para los persas sasánidas, el Shamanshah es el elegido de Ahura Mazda, para los bizantinos ortodoxos, su emperador es el representante de Cristo de Cristo en la tierra, ¿no? Papel que posteriormente tomará el Papa, pero para eso falta mucho tiempo, ¿no? Papel que posteriormente tomará el papado y además, pues claro, con el papado se desvinculará esta unión entre el rey y la divinidad, aunque claro está, esto en la Edad Media generará otra serie de problemas muy interesantes como la querella de las investiduras, pero bueno, esa es otra historia.
Esta centralización claramente va a fortalecer la cohesión ideológica del imperio, pero también va a provocar la exclusión sistemática hacia todas las religiones no zoroastrianas. Entonces, si crees en mi Dios, bienvenido, y si no crees en mi Dios, pues estás obviamente siendo engañado, ¿no? Y pues entonces algunas religiones podrán ser un poquito toleradas, pero no podemos tolerar el engaño al final del día y no podemos tolerar el peligro de que el rey deje de ser considerado rey por alguna parte de la población. Entonces se va a desarrollar con este imperio sasánida una política de ortodoxia religiosa y el zoroastrismo, que había sido una religión abierta y dialogante, se convertirá en un sistema cerrado y excluyente. Esto generará persecuciones activas, por ejemplo, del maniqueísmo, considerando una herejía dualista pero peligrosa, tanto teológicamente como políticamente, ¿no? Finalmente, su fundador, Mani, será ejecutado en el siglo III. Y pues claramente la marginación de otras religiones, probablemente no prohibidas, pero sí claramente marginadas, como fue el cristianismo, ¿no? Que fue inmediatamente marginado. Esto se notó más a su vez cuando las guerras entre sasánidas y bizantinos se fueron haciendo más continuas y más violentas, ¿no? Porque entonces automáticamente todos los cristianos se volvieron sospechosos de ser leales al emperador bizantino y por ende pues eran peligrosos dentro de las tierras sasánidas, ¿no? A los judíos también se tendrán su discriminación, aunque se les considera menos peligrosos. Y empezará además, pues, este sistema de impuestos especiales, de restricciones legales, ¿no? Este, que le permiten al practicante de la religión acceder a determinados puestos o que le exigen al practicante de la religión pagar un impuesto diferente. Algunos judíos, cristianos, depende del momento preciso, podían conservar sus prácticas, pero siempre muy claramente condicionadas. Por otro lado, se tolerarán algunas creencias locales, como el mazdeísmo popular, o ciertas formas de politeísmos residuales que se habían ido quedando, con la clara excepción de que no pueden cuestionar la autoridad estatal. Esto, tanto para el cristianismo como para el judaísmo, tiene una complicación. El judaísmo está claramente vinculado a la tierra de Israel y eternamente querrán regresar ahí. Y el cristianismo, pues la problemática es obvia. Si el emperador bizantino es el representante de Cristo en la tierra, el practicante cristiano ortodoxo, pues le tiene un respeto al, al emperador bizantino como tal. Y esto en dos reinos en guerra, pues claramente es una complicación. Conforme estas presiones van incrementándose, pues claro, las minorías religiosas irán sintiéndose incómodas dentro del imperio e irán desarrollando estrategias de resistencia pasiva o de plano de migración.
Algunos cristianos se refugiaron, obviamente, en las regiones fronterizas, o sea, cerca del Imperio Bizantino, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque esto a su vez refuerza la creencia de la lealtad del cristiano al emperador bizantino cuando está en guerra con el imperio sasánida, ¿no? Es curioso cómo estos mecanismos pues van siendo de doble cara, ¿no? No es que el cristiano haya querido serle fiel al emperador bizantino, es que cuando el cristiano fue perseguido, se fue a vivir más cerquita del emperador bizantino, a quien consideró su protector. ¿No? Entonces empezaron a crear sus comunidades semiautónomas, ¿no? Eh, lo que claramente seguirá minando el poder imperial. El judaísmo, a su vez, mantendrá siempre sus centros de estudio en Babilonia, ¿no? Donde incluso va a emerger el Talmud babilónico. ¿Mm? Um, En el interior del propio zoroastrismo también van a empezar a surgir algunas tensiones entre diferentes corrientes que empiezan a mezclar creencias ancestrales, prácticas locales, ¿no? Lo que es lógico dentro de una religión expansiva como el zoroastrismo, como el cristianismo, como cualquier tipo de religión, ¿no? Nosotros lo tenemos más claramente estudiado con el cristianismo en México, ¿no? Que se volvió completamente un catolicismo a la mexicana, ¿verdad? Pero pues lo mismo le va a pasar a cualquier religión que se expande. Al expandirse, se mezcla con algunas prácticas locales, se mezcla con algunas creencias de los otros pueblos, y esto hace que el clero oficial, pues, vea estas mezclas claramente como herejías. Y esto pues hará que se empiece a generar una mayor ortodoxia, una interpretación más rígida de las normas religiosas, y todos estos conceptos que quieren adoptar el zoroastrismo, pero les cuesta y lo mezclan con sus propias creencias, pues sean a su vez también perseguidos y despreciados. Esto nos lleva a conversión forzada, a exclusión de minorías, a intolerancia doctrinal, que empiezan a acumular tensiones en muchas regiones del imperio. Por supuesto, esto va a debilitar los vínculos entre la población y el Estado, y esto creará fricciones sociales, ¿no? Muy importantes, ¿sí? Que claramente van a facilitar el colapso del orden sasánida. Cuando la presión interna es muy fuerte, pues al final del día regresamos a este principio eterno que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y entonces cuando empiezan a aparecer los invasores islámicos, eh, no van a ser vistos con malos ojos por aquellos a quienes ya se les impuso una religión sin que ellos la quisieran. Y además el Islam en un principio va a llegar también como un imperio sumamente tolerante con las religiones extranjeras. Luego se le quitará lo tolerante, desde luego. Se va a dar poco a poco la conquista musulmana, y de hecho, pues el zoroastrismo no va a desaparecer con la conquista musulmana. Perdió su papel central, perdió su papel de obligatoriedad, ¿no?
El hecho de que se impusiera el Islam en la zona, aunque haya sido un Islam tolerante, pues generó que algunos seguidores de Zoroastro decidieran emigrar a la India, ¿no? Y ahí se dio origen a la comunidad parsi, ¿no? Que aún conserva muchos elementos de esta religión del zoroastrismo en la actualidad. Durante por lo menos 4 siglos, los imperios sasánidas y bizantinos fueron las dos grandes potencias del cercano Oriente, ¿no? Aunque su relación estuvo marcada por periodos importantes de relativa paz y tuvieron una relación de comercio muy grande y muy importante, ¿no? Pero en realidad, pues siempre serán imperios enemigos. Y al ser imperios enemigos, pues vivieron una larga serie de conflictos armados alimentados por rivalidades territoriales, religiosas y políticas. El hecho mismo de que los habitantes del imperio sasánido cristianos se hayan ido a vivir a las fronteras con el imperio bizantino es automáticamente una tentación expansiva clarísima para el imperio bizantino, ¿no? Así como el de que algunos rusos vivan en la frontera de Rusia con Ucrania, ¿no? Pues es el motivo perfecto para decir, tú tratas mal a mi pueblo y como tú tratas mal a mi pueblo, yo expando mi territorio hacia donde está mi pueblo, que aunque sea el territorio de otra potencia, es un territorio ocupado por mi pueblo. Entonces, sí, el hecho de que cristianos ortodoxos se vayan a la frontera del Imperio Bizantino generará forzosamente esta idea expansiva del imperio Bizantino, ¿no? Este, entonces, pues vamos a ver siempre todos este tipo de conflictos armados, religiosos, territoriales, ¿no? Entre estos dos imperios. Estas guerras se volvieron especialmente intensas durante los siglos VI y VII y terminarán por ser nefastas para ambos imperios, ¿no? Eh, Otra vez decía, ¿no? La guerra entre los bizantinos y los sasánidas la ganó los imperios islámicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta guerra permanente hizo que estos imperios se debilitaran claramente entre sí, ¿no? Y pues cuando llegó una nueva fuerza, que es el Islam, llegó a encontrarse a dos imperios que tras siglos de guerra están perfectamente debilitados y están en su momento preciso para poder ser conquistados sin mayor esfuerzo. Es una rivalidad de siglos con muchas raíces, disputas territoriales por algunas regiones claves, como en su momento fue Armenia, por ejemplo, Mesopotamia, Siria, el Cáucaso, claramente por el control de las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con Asia Central y con la India. Entonces, pues tanto el imperio persa como el imperio sasánido quiere gobernar controlar estas rutas. ¿Por qué? Porque implican la entrada de grandes cantidades de dinero, es más que claro, ¿no? Entonces quieren dominar estas rutas. Entonces, son muchas las razones para que estos dos pueblos hayan vivido una guerra permanente, ¿no? Desde luego, el conflicto ideológico y religioso siempre presente, con Bizancio como defensor del cristianismo y los sasánidas como defensores del zoroastrismo. Aunque sabemos que el catolicismo
tomó muchos elementos del zoroastrismo en las épocas de Constantino, pero de cualquier manera son religiones diferentes, con conceptos diferentes, con divinidades diferentes, con rituales diferentes y por ende, pues siempre serán religiones que generen tensiones de la una con la otra, ¿no? Mm. Em, Estas guerras, pues a veces se justificaban con algún pretexto dinástico, diplomático, ¿no? Pero más que nada, pues lo que reflejan es una competencia geopolítica constante por lograr el dominio de esta zona importantísima, de este corazón del mundo antiguo y curiosamente del mundo moderno, ¿no? Por el dominio de los territorios euroasiáticos, por el dominio de las zonas centrales de Asia, que producen prácticamente de todo, ¿no? Este, y pues claramente por eso vivirán esta guerra permanente. Ahí entre algunas guerras destacadas en este momento, pues están las guerras del siglo IV y V, durante los que ambos imperios se alternaron el control de Armenia y del norte de Mesopotamia, las guerras de Kabad y de Cosroes en el siglo VI, que incluyeron incursiones en el territorio bizantino. El imperio sasánida entró muy profundamente al imperio bizantino, pero nunca con resultados duraderos. La guerra de Cosroes segunda contra Heraclio entre los años 602 y 628 probablemente es la más devastadora de todas. Los sasánidas tomaron en esta guerra Damasco, Jerusalén y Egipto. Llegaron a las puertas mismas de Constantinopla. Ahora, Heraclio se contraataca con éxito y recupera los territorios perdidos, lo que provoca el colapso en la ofensiva persa. Entonces, lo que vamos viendo todo este tiempo, en todos estos momentos, es una guerra permanente, ¿no? Que a ratos los persas sasánidas invaden porciones importantes de lo que es el imperio bizantino, o que a ratos sea el imperio bizantino el que invada regiones importantes de lo que son los territorios persas, pero realmente lo que vamos a ver todo el tiempo es una frontera móvil, una frontera conflictiva, desde luego, ¿no? Este, y un sistema de múltiples guerras. Finalmente vendrá la derrota final, Cosroes II, que desencadena una crisis política muy fuerte en el imperio sasánida. Entre los años 628 y 632 se van a suceder al menos 8 monarcas en 4 años. Esto en medio de golpes palaciegos, asesinatos, luchas entre las diferentes casas nobles. Y claro, el poder central se irá debilitando y entonces todas las provincias empezarán a actuar cada vez de manera más autónoma. La guerra, claro, exacerba las tensiones sociales y fiscales, por lo que además, pues se va a generar un campesinado empobrecido, una serie de comerciantes arruinados por la interrupción del comercio, obviamente, ¿no? Un ejército desmoralizado,
¿Mm? El prestigio del zoroastrismo pues también se va a ver afectado, porque finalmente pues es claro que Ahura Mazda no puede proteger al imperio sasánida, no puede evitar la derrota del imperio sasánida, y eso también repercutirá en la fuerza del zoroastrismo como tal. Aunque el emperador Heraclio logró una impresionante recuperación militar, pues también sus victorias fueron parciales, fueron efímeras. El imperio quedó muy debilitado, muchos territorios eran perdidos y recuperados continuamente, ¿no? Las tensiones religiosas internas se iban volviendo complejas, aparecían los monofistas, aparecían los nestorianos, y todo esto a su vez iba minando la unidad del Estado. Entonces, tanto sasánidas como bizantinos están claramente viviendo esta pérdida de poder permanente. Y esto pues irá generando cada vez un debilitamiento más notorio, este, del sistema imperial, tanto bizantino como sasánida, ¿no? Que pues irá rompiendo. Ambos imperios pues, van sobreviviendo al conflicto, pero van quedando en una situación crítica. Y esto sucede justo antes de la irrupción del Islam. Y esto explica en gran parte también la rapidez con la que se da la conquista árabe en la década del 630, cuando los árabes llegan al imperio bizantino y al imperio sasánida, llegan en un momento en el que ambos imperios están sumamente debilitados, sumamente cansados, y pues claro, caerán a gran velocidad. La caída del imperio sasánida frente a las fuerzas islámicas se da en el siglo VII. No es nada más el resultado de una campaña militar exitosa por parte de los árabes musulmanes, que desde luego traían una tropa súper bien preparada, y además pues traían muy claramente el concepto de guerra santa, eh, y esto pues le da mucha fortaleza al Islam, ¿no? Pero además pues es la culminación de una serie de crisis estructurales que llevaban siglos erosionando al Estado persa, que llevaban siglos erosionándolo desde adentro, con desequilibrios sociales, con conflictos dinásticos, con sobrecarga fiscal para poderle hacer frente a estas problemáticas, con una pérdida de la legitimidad religiosa, con el agotamiento militar después de siglos de guerra. Entonces, son factores que explican claramente por qué es la rapidez de la transformación que se da cuando llega el Islam. Hay muchos elementos de hartazgo, hay muchos elementos de cansancio. Y, y, y esto forzosamente quiere decir que hay gente, pues, ansiosa de ver un cambio. Y este cambio llegó, ¿no? Después de la derrota de Cosroes II frente a Bizancio en el 628, pues el poder central sasánida se colapsa. El trono empieza a ser disputado por múltiples facciones y se empiezan a suceder una serie de gobiernos breves y caóticos, muchos de ellos controlados por clanes nobles o por las propias guardias imperiales, ¿no? En estos momentos de decadencia, curioso como le pasó al imperio romano en su momento, y como le pasará después al imperio bizantino en el suyo, ¿no? Ante la problemática interna de familias nobles peleando por el trono, pues finalmente se darán cuenta que las guardias imperiales realmente son las que tienen la posibilidad más clara de hacerse por el poder.
Por eso muchísimos de estos gobiernos fueron además controlados o por clanes importantes o por las propias guardias imperiales. A Corroes II le seguirá Cabaz II, eh, quien asesinó a sus hermanos para poder llegar al trono. Y después de haber asesinado a sus hermanos para poder llegar al trono, firmará una paz humillante con el imperio bizantino, muriendo poquito después por causa de una epidemia que se da en sus tierras, ¿no? La guerra, la enfermedad y el hambre, pues sabemos perfectamente que acostumbran llegar en paquete. En los siguientes 4 años se nombraron y depusieron varios reyes, incluyendo mujeres de la realeza, ¿no? Borán, Azar Migdot, ¿no? Pues en un intento desesperado por mantener la dinastía, ¿no? Pues empiezan por primera vez a gobernar también algunas mujeres, pero es un periodo de inestabilidad que va minando la autoridad de la monarquía, que va desorganizando la administración provincial, que va dejando vacíos de poder cada vez más notorios y que, claro, pues los invasores árabes los van a saber aprovechar. El sistema social riguroso del imperio, pues va a generar esta serie de resentimientos acumulados debido a la inmovilidad de las clases sociales, ¿no? Entonces, pues estos se van a sentir, pues van a estar resentidos, se van a sentir sometidos claramente, ¿no? Ujú. La aristocracia terrateniente en todos estos conflictos va a empezar a aumentar su poder local a costa del poder del Estado. ¿Mm? Estos señores terratenientes van a actuar cada vez más como señores feudales, pero realmente esto va minando la capacidad del Estado de defenderse. El clero zoroastrismo identificado con los excesos del poder y con la rigidez doctrinal, pues va perdiendo la credibilidad del pueblo. El campesinado y las clases urbanas bajas, afectadas por las presiones fiscales, por las guerras y por la intolerancia religiosa, pues empiezan a ver la necesidad de algo nuevo. Y finalmente, estos grupos son los que claramente van a ver, pues en la nueva religión que está llegando, en el Islam, pues un posible alivio a las problemáticas que ellos están viviendo. Con todas estas guerras, claro, la necesidad de mantener al ejército y de pagar tributos va a desbastar completamente a las finanzas públicas. Esto generará que se aumenten los impuestos sobre la tierra, sobre el comercio y sobre las religiones no zoroástricas. Y esto a su vez va a agravar el descontento. Las rutas comerciales fueron interrumpidas, debilitando a las ciudades que dependían de estas rutas y de estos intercambios de bienes. Y claro, las regiones más distantes del centro, como es Mesopotamia, como es Armenia o como es el este de Irán, comenzarán a actuar pues con creciente autonomía. Y en muchas de ellas, los cristianos y los judíos y otras minorías religiosas serán maltratados por el poder central y por ende pues se irán volviendo más resentidos del poder central. ¿Mm? Estas poblaciones pues van a ver a los árabes como libertadores en vez de como invasores, ¿no? Los musulmanes
vienen nuevamente con este concepto de tolerancia religiosa, ¿no? Eh, con el pago de impuestos, pero ofrecen protección a cambio de este pago de impuestos, ofrecen protección a estas minorías, y como estas minorías pues ya no se sienten protegidas, pues van a decir, pues puede ser que estemos mejor con estos nuevos invasores. A diferencia del sistema aqueménida, que había demostrado flexibilidad en el manejo de la diversidad, pues el sistema sasánida se volvió rígido, cerrado y dogmático. Y esta falta de adaptabilidad impidió que se lograran reformas eficaces o respuestas coordinadas ante la amenaza del Islam. El resultado pues, fue que en 2 décadas un imperio que había dominado el Oriente por un poquito más de 4 siglos, desapareció a una velocidad impresionante, ¿no? Dándole paso a una nueva era de liderazgo político y religioso basado en el Islam. Por eso cayó el sistema sasánida tan rápido, ¿no? Y por eso, en un periodo sumamente corto, vemos cómo el Islam se expande desde nada más tener 2 pequeñas ciudades en Arabia a territorios inmensos que dominan todo el Asia Central, todas las costas de África del Norte, ¿no? Y que incluso pues cruzan por el estrecho de Gibraltar a a la misma España, y que llegan también hasta las puertas de Austria, ¿no? Generando un imperio monstruosamente grande y pues muy poderoso. Este, ¿Les parece? Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos. Ustedes disculparán, pero tengo que correr al baño. Sí, prof, aquí lo esperamos. Perdón, yo creo que tomé demasiado café hoy. Pero bueno, seguimos. Este, entonces, pues llegamos a las campañas que terminarán por desintegrar al imperio y que terminarán por darle el paso a los ejércitos árabes, ¿no? Las batallas de Cadicia y de Niavanda, perdón, Niavanda, ¿no? Estas batallas serán las batallas decisivas dentro de la expansión del Islam, aunque en realidad lo que estamos viendo es que la expansión del Islam pues trae una serie de factores mucho más grande que un par de batallas, ¿no? La expansión del Islam no es un fenómeno únicamente religioso, desde luego, es un proceso militar, geopolítico, de altísima eficacia, liderado por los grupos, por los califas sucesores de el profeta Mahoma, ¿no? A la muerte de Mahoma, vemos cómo con los primeros
4 califas, el Islam se expande a una velocidad increíble. Y entonces, pues en un ratito, lo primero que logran es consolidar su control sobre la totalidad de la península arábiga. Entendamos que en este momento no existe un reino árabe como tal, por eso para el Islam es relativamente fácil dominar la totalidad de la península, ¿no? La región de Arabia, pues en realidad es un ejército, es un ejército, perdón, es un desierto vastísimo, es un desierto enorme. Eh, Básicamente siempre estuvo poblado por pequeñas ciudades, por pequeños grupos seminómadas moviéndose por los desiertos. O sea, la creación de un reino en este territorio es imposible y va a ser imposible durante muchísimo tiempo, aunque se habla de un dominio del Islam sobre toda la península arábiga, pues sí, entre comillas, porque es el dominio sobre ciudades en el camino, ¿no? Sobre campamentos y sobre diferentes grupos nómadas. Entonces, es relativamente fácil consolidar el poder sobre la península arábiga y de ahí, pues inmediatamente lanzarán una ofensiva coordinada hacia los dos grandes imperios de la época, el imperio bizantino y el imperio sasánida, que por supuesto se encuentran sumamente debilitados por la lucha permanente entre ellos. En este contexto, estas batallas, Kadisilla y Niazband, son momentos decisivos que van a sellar el colapso del poder de los persas y que le van a abrir las puertas a la islamización de Mesopotamia y de Irán. Tras la muerte de Mahoma, Mahoma muere en el año 632, los primeros califas, Abu Bakr y Umar, van a dirigir sus campañas de expansión, ¿no? Con el nombre de Ummah, Comunidad Islámica, Ummah, Comunidad Islámica, por diferentes motivaciones. Primero, consolidar el Islam y lograr una región árabe unificada. Desde luego, acceder a nuevas fuentes de riqueza y de recursos, ¿no? Y claramente este concepto de difundir la nueva fe, ¿no? Y enfrentar, llevar la religión a estos imperios que son vistos por los propios árabes ya como imperios decadentes, ¿no? A los que pues hay que llevarles la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que para el Islam el proselitismo religioso es muy importante, ¿no? El propio Mahoma se dedica a predicar y a convencer, ¿no? Y a partir de Mahoma, todo creyente del Islam tiene la obligación de islamizar. Así como se supone que todo católico tiene la obligación de catequizar, ¿no? Pues de igual manera, todo creyente del Islam tiene la obligación de difundir su fe. Difundir su fe principalmente a partir del convencimiento, no necesariamente a partir de la imposición. Pero, pues, de todos modos, un par de imperios decadentes, la necesidad de consolidar el Islam,
el acceso, por supuesto, a riqueza y recursos, pues hará que los ejércitos árabes digan, pues es el momento de expandir nuestros dominios, ¿no? Ujú. Los ejércitos árabes están compuestos por tropas ligeras, móviles y muy disciplinadas, motivadas por el fervor religioso y por la promesa de botín. Dos factores muy importantes. Su guerra es santa, ¿no? O sea, Dios les está pidiendo que lo hagan, Dios les está pidiendo que se expandan. Y esto es muy bueno porque el que muere en Guerra Santa, pues se va derechito al cielo. ¿Mm? Pero por supuesto, también hay una clarísima compensación económica, ¿no? En todos los pueblos conquistados, pues siempre se dará el saqueo. Y esto pues promete el reparto del botín entre las tropas conquistadoras. Pese a ser inferiores en número a los ejércitos de los imperios, pues lo que tienen los ejércitos árabes es una capacidad muy grande de movilización, mucha flexibilidad táctica y una cohesión ideológica muy importante. ¿Mm? Acuérdense algo bien importante, el soldado patriota está dispuesto a morir, el soldado religioso se va a morir. ¿Sí? O sea, para el soldado patriota, la muerte es una posibilidad y ni modo, hay que afrontarla y asumirla, pero si podemos evitarla, siempre será mejor. Y el combatiente religioso muchísimas veces va con la idea de voy a morirme porque no importa, porque voy a ser recogido inmediatamente por Alá. Por eso las tropas que tienen inspiración religiosa son mucho más peligrosas que el ejército mejor entrenado del planeta. La batalla de Cadilla en el año 636 es el gran golpe a Mesopotamia. Esta batalla se da cerca del río Éufrates, precisamente en la llanura de Cadicia, al sur de el actual Irak. ¿Mm? Aunque están mejor armados y conocen mejor el terreno, los persas fueron derrotados después de varios días de combate por factores muy importantes, división interna entre los comandantes sasánidas, los conflictos internos, las guerras, las usurpaciones que ha sufrido el imperio, pues claramente se refleja entre los mismos generales del imperio. Y entonces hay divisiones internas entre ellos. ¿Mm? El uso inteligente del entorno por parte de los árabes, la moral baja del ejército imperial frente a la determinación del enemigo, ¿no? Otra vez, los sasánidas vienen de una serie de luchas internas, ¿no? Que han minado su poder, que han minado sus ganas. ¿Mm? Están decepcionados de su propio estado, ¿no? Y los árabes musulmanes vienen con todo este concepto de su guerra religiosa, ¿no? Este, guiados e inspirados por Alá. Y pues en ese caso, ¿qué puede, qué puede salir mal? Y la batalla de Navant en el 642, que es la caída definitiva. 6 años después, en las regiones montañosas del oeste de Irán, se produce esta segunda batalla, conocida por los musulmanes como la victoria de las victorias. En esa ocasión, los persas intentan reorganizar sus fuerzas bajo el mando de un rey joven
Isdegard III, y los musulmanes vienen liderados por Nu'man ibn Mokarrin. Um, el Islam, los musulmanes, atacan con un ejército muy bien preparado, moralmente fortalecido. La batalla termina con una derrota total contra los sasánidas, que pierden no solamente muchísimos soldados, sino definitivamente pierden la capacidad de reconstruir su aparato estatal. El propio rey huye hacia el este, buscando ayudas de otras cortes, pero en realidad pues ya no consigue ayuda y nunca más va a lograr restablecer su reino. Obvio, la consecuencia de las campañas, pues es que el imperio sasánida dejó de existir como una entidad política. Se produjo un cambio radical en la hegemonía cultural, religiosa y política de la región. Las ciudades persas pues comenzaron a integrarse a los califatos que van a nacer a partir de este momento. El primero será el califato Rashdun, y después vendrá el califato de los omeyas, y finalmente vendrá el califato de los abasíes. Y con esto, claro, se irá iniciando un proceso continuo, lento, pero irreversible de conversión religiosa y lingüística. Fíjense, esta es la expansión con Mahoma, toda la península arábiga, la expansión con los califas ortodoxos, o sea, los cuatro sucesores de Mahoma, y luego ya cuando lleguen los omeyas, pues que llegará hasta Europa, el imperio islámico, ¿no? Este, apoderándose de toda la región de España, que después se convertirá en el califato al-Andalus, ¿no? Y que pues hará que haya una permanencia del Islam en la península ibérica hasta 1492, ¿verdad? A partir de este momento se irá viviendo esta conversión gradual de la población de Irán y de Irak. No existe una conversión inmediata, no hay, el Islam nuevamente se va a presentar como una fuerza um, integradora, este, no como una religión obligatoria, no con una conversión forzosa, ni mucho menos. De hecho, en un primer momento incluso hay un desinterés por generar conversos, porque eh, pues existe el impuesto al no religioso, y al final del día al imperio islámico en un primer momento le importa más el cobro de los impuestos que la conversión de los pobladores. Entonces va a ser una conversión lenta, va a ser una conversión gradual, y también va a ser una conversión muy profunda, porque realmente va a existir una conversión a partir del convencimiento. ¿Sí? Eh, este concepto erróneo que siempre nos ha manejado la historia de la conversión por la espada, en realidad la conversión por la espada es poco duradera. La conversión por el convencimiento es la que es bien difícil de desarraigar, y es la que se vivió en todos los imperios islámicos por parte de los musulmanes, igual que es la que se vivió en toda la América española. Una conversión a partir del convencimiento, que genera raíces profundas y que genera identificación verdadera. Este,
haciendo que el invasor deje de ser invasor. La religión islámica se va a difundir a través de una combinación de estrategias muy importante, desde luego, incentivos fiscales, como dijimos. eh, el nuevo gobierno islámico tolera a las religiones. Esto en el primer momento hace que, acuérdense, cristianos, judíos, manaquís, vean esta invasión como benévola, budistas, ¿no? Vean esta invasión como benévola. ¿Por qué? Porque se les ofrece inmediatamente protección. El Estado protege tu derecho a ejercer tu religión. ¿Sí? Te cobra un impuesto, te cobra un impuesto para cuidar, para defender, para proteger tu derecho religioso. Y esto va a ser bien visto. Ahora, va a ser bien visto, pero también, pues, poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Muchos grupos van a decir, pues mejor me convierto, aunque sea de mentiritas, pero me convierto y evito este pago de impuestos. Por supuesto, la conversión ficticia eh, genera que la siguiente generación lleve una conversión verdadera. ¿No? La primera generación, pues a lo mejor, pues sigue los rituales, hace los rezos, aprende el idioma, le echa su leidita al Corán, pero la religión, la generación siguiente nace bajo estos conceptos y empieza a vivir una conversión verdadera, ¿no? Migración árabe, muy importante, los árabes van conquistando y van migrando. ¿Mm? En todos los territorios conquistados, grupos árabes se establecen en el lugar. ¿Mm? Asimilación cultural y adaptación local. ¿No? Hay una transformación paulatina, hay una serie de resistencias, adaptaciones, incluso reinterpretaciones. El Islam, para poder convertir, no es una religión rígida, igual que no lo fue el cristianismo en América para poder generar conversiones. No es una religión rígida, es una religión que acepta ciertas cosillas, que acepta ciertas modificaciones, que permite que algunos rituales se mezclen y con estas reinterpretaciones y estas maneras, pues va teniendo un crecimiento mucho más facilitado, ¿no? Eh, um, en cada región tomada, los musulmanes árabes establecen una serie de ciudades campamento primero y después llegará, por supuesto, la construcción de las grandes ciudades, ¿no? ¿Mm? Como Kufa y Basora en Irak, ¿no? Y más tarde otras en Persia. Y estas ciudades, habitadas mayoritariamente por las tropas árabes y sus familias, por jueces, administradores y clérigos islámicos, por comerciantes y líderes tribales árabes, irán generando una conversión paulatina, ¿no? Eh, um, Poco a poco el árabe se convertirá en idioma oficial, por la necesidad de comunicarse con las nuevas élites, ¿no? Aunque el árabe nunca dejó de competir con el persa, e incluso hubo ahí algunos intercambios interesantes, en donde el persa también después se convirtió en religión oficial del Imperio Islámico. La población musulmana en general primero permaneció separada, ¿no? Se mantuvo como una élite, obviamente, pues son los conquistadores, son los nuevos dueños del changarro, ¿no?
Ujú. Pero sin promover activamente una conversión. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que dijimos, por el jizya, por el impuesto, ¿no? ¿Mm? Porque pues los no musulmanes lo van a pagar. Entonces, ¿para qué queremos convertirlos? Mejor que nos paguen. Y les permitimos que sigan viviendo como han vivido siempre. Este impuesto se convierte en un ingreso muy importante para el Estado. Entonces, primero no se buscan conversos inmediatamente. A lo largo de los siglos, poco a poco se irá acelerando la islamización por las ventajas fiscales y legales. Por convertirse al Islam, se exime del pago del jizya, se permite acceder a derechos como la herencia o el matrimonio con musulmanes. O sea, ellos podían seguir heredándose y casándose entre ellos, ¿no? Pero para casarse con los musulmanes, que, pues claro, se han convertido en los ricos y los poderosos, ¿no? Para poder tener derechos de herencia de un musulmán, es necesario convertirse al Islam, ¿no? Y esto les da una participación importante en la vida pública. Incluso otro de los grandes méritos de los imperios islámicos es el hecho de haber generado un sistema administrativo basado en la meritocracia. Para ser un administrador imperial, digo, para ser califa, o para ser sultán, obviamente tiene que venir por la familia, ¿no? El califa será hijo del califa, el sultán será hijo del sultán. Pero para ocupar los puestos administrativos importantes, no importa de qué familia se venga, lo que importa son las habilidades desarrolladas, pero eso sí, para que sea un administrador del Estado, hay que ser musulmán. Pero entonces estamos viendo que se genera un sistema meritocrático con la conversión de por medio, ¿sí? Arabización de la administración y la cultura, claro, pues el árabe se va a convertir en la lengua oficial del califato en el siglo VIII. La educación religiosa, la burocracia, el comercio, pues favorecen a quienes dominan el idioma y a quienes se convierten al Islam. No es obligatorio, pero sí es conveniente. Luego empezarán a llegar las acciones de predicación. A partir del periodo abasí, a partir del periodo abasí, el Islam va a ser promovido activamente por los ulemas, por misioneros, ¿no? Y los movimientos sufis, especialmente, acuérdense, el sufismo es la parte más mística, espiritual del Islam, ¿no? Y entonces, pues estos predicadores sufis, pues se dedicarán a eso, a llevar la palabra de Alá a las zonas rurales, a las zonas lejanas, a convencer a los nuevos creyentes y a promover su fe. El zoroastrismo, que claramente estaba basado en un poder imperial, pues al no haber un poder imperial que lo proteja, pues empezará a tener un lógico declive, ¿no? Este, entonces el zoroastrismo pues irá perdiendo su influencia, sobre todo en muchas zonas urbanas, y el Islam irá teniendo un crecimiento. Aunque el zoroastrismo permaneció vivo, hasta el siglo XVIII, sin ningún problema, hasta el siglo XVIII todavía vemos la construcción de algunos templos zoroástricos, pero claramente va perdiendo su dominio, ¿no? Un, un sincretismo cultural, muchas tradiciones religiosas y culturales persas
son reinterpretadas dentro del Islam. Lo que, lo que, lo que decíamos, no es un Islam rígido, no es un Islam cerrado, es un Islam que permite algunas modificaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Nauruz, el Año Nuevo, que es una festividad muy importante para los persas, sobrevive con significados renovados, pero tomando los conceptos de la tradición persa. Entonces, pues esto va integrando porque el, el personaje se convierte, pero sigue practicando sus festividades importantes, ¿no? Tal vez con algunas modificaciones, tal vez con algunos cambios en los simbolismos, ¿no? Pero a final del día sigue practicando sus propias festividades, ¿no? El Norvus, el Año Nuevo de los persas, era una festividad milenaria que se marcaba en el primer día de la primavera. Ahí es donde se da el inicio del calendario solar iraní, o sea, se celebra el 21 de marzo tradicionalmente, con variaciones porque es un calendario lunar, ¿eh? Coincidiendo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Entonces tiene sus variaciones de días, pero el día del equinoccio de primavera era el día que se celebraba el Norvus, el año nuevo de los persas, y el Islam lo adoptó perfectamente, sin mayor problema, y entonces los conversos al Islam siguieron celebrando sus tradiciones milenarias. En Irak, la islamización se dio más rápido, ¿no? En las antiguas ciudades, en las antiguas comunidades cristianas, este, perdón, en las principales ciudades, las comunidades cristianas y judías en general sobrevivieron, pero en condición de minorías protegidas, ¿sí? Protegidas pagando su impuesto. ¿Sí? El Islam, algo muy importante, el Islam siempre va a considerar al judaísmo y al cristianismo como religiones hermanas. Son las religiones del libro. ¿Sí? Cada, cada, cada una es antecedente, ¿no? O sea, el judaísmo tiene su Torá y su Antiguo Testamento. Luego, ¿qué pasó? Pues que los judíos no le creyeron al que vino a traer la segunda parte del libro, ¿no? Que es el cristianismo. Cristo vino a traer la segunda parte del libro. Los cristianos son aquellos que compraron el Nuevo Testamento, pero no dejan de creer en el Antiguo Testamento y no dejan de respetar las festividades judías. Es la segunda parte. Y Mahoma trajo la tercera parte del libro. Los judíos que no se habían creído ni la segunda, pues menos se creyeron la tercera, ¿no? Y los cristianos, pues ya tampoco quisieron comprar la tercera parte del libro. Pero finalmente estas religiones se respetan entre sí por este concepto de que devienen del mismo libro, ¿no? Recordemos que el Islam considera a Abraham, a Noé, a Adán y a Cristo profetas. Pero faltaba Mahoma. Entonces, respetan a las religiones que devienen del mismo libro, ¿no? En Irán el proceso va a ser más lento, el proceso de islamización va a ser más lento, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque Irán es una zona de difícil comunicación. Entonces, en muchas áreas montañosas o rurales, el zoroastrismo, el budismo y otras comunidades religiosas, pues siguieron activos durante siglos y aguantaron más o menos hasta el siglo X. Sin embargo, ya para el siglo X, la mayoría de los territorios, tanto de Irak como de Irán, se han vuelto predominantemente musulmanes.
Ahora, esta islamización no es solamente una adopción. En realidad, el pueblo persa contribuye de forma decisiva en la formación de la civilización islámica clásica. Realmente, a partir de la conquista de los territorios persas, las filosofías persas, la ciencia de los persas, los métodos, el arte, los métodos administrativos, son adquiridos por el Islam. Y esto pues da lugar a un Islam persa, que además va a ser muy importante porque esta, de esta adopción de los rituales persas surgirán movimientos místicos como el sufismo o movimientos políticos como el shiismo. Oye, entonces adelantándome, spoileando el tema, la persización del Islam dio origen a la división entre chiismo ¿cómo se llama el otro? Y el suní, sí, Y el sunismo, obviamente siglos más adelante. sí, sí, la división es político, religioso, filosófica, es muy compleja, pero sí, los persas se van a volver los más grandes defensores del chiismo porque a ellos les conviene en muchas formas. Y por eso, claro, el mismo imperio persa, la misma región persa, después se convertirá en el primer imperio, en el primer imperio chiita, ¿no? Pero sí, definitivamente de esta persificación del Islam se dará el chiismo de una forma muy interesante. Em, Entonces, primero vendrá el califato omeya, después vendrá el califato abasí. ¿No? La creación de toda una serie de nuevas estructuras fiscales, administrativas y demás irá viniendo de, pues, primero esta fundación del califato omeya, ¿no? Y luego recibirá cambios muy importantes con los abasís, ¿sí? este, um, para configurar el Islam persa y el chiismo. Eh, entonces no es una reconfiguración religiosa, desde luego, es una reconfiguración de todos los sistemas políticos, económicos dentro de los territorios conquistados, ¿no? Cambia todo el sistema de gobierno, cambian muchos conceptos administrativos, los califatos musulmanes, primero Rashidun, después Omeyas y finalmente Abbasís van a implementar todas las nuevas estructuras fiscales administrativas para controlar los territorios de Irán, Irak y muchísimo más allá de los territorios de Irán y de Irak, desde luego, ¿no? Y van a ir combinando los elementos árabes tribales, las herencias imperiales, sasánidas y bizantinas, junto con nuevas prácticas islámicas, generando una burocracia sofisticada, multilingüe y religiosa. Tras la conquista de los centros del poder se van a desplazar, ¿no? De las antiguas capitales imperiales hacia las nuevas ciudades fundadas por los musulmanes, como fueron Kufa y Basora en Irak. Primero campamentos militares que se van convirtiendo en centros políticos religiosos hasta llegar a la creación de Bagdad, fundada ya por los abasíes en el año 762, que se va a convertir en el corazón del califato, que se va a convertir en la ciudad de la ciencia, del conocimiento, del arte, ¿no? Este,
Desde estas ciudades el califato va a ir administrando las demás provincias a través de gobernadores provinciales, ¿no? Encargados de la seguridad, de la justicia, de la recaudación de impuestos, pero surgirán los nuevos grandes centros de poder y Bagdad será el más grande entre los centros de poder, ¿no? En los primeros años del califato, la administración se realiza en persa, medio y griego, las lenguas de los antiguos imperios. Pero claro, poco a poco, ¿no? Durante el gobierno del califa Abd al-Malik se implementa finalmente una política de arabización. Se impone el árabe como lengua administrativa en todas las oficinas del Estado, se introduce una moneda islámica que va eliminando gradualmente todos los símbolos persas y bizantinos, se profesionaliza el cuerpo de escribas para empezar a pues utilizar el árabe escrito como la forma del idioma del gobierno, ¿no? Para crear las jurisprudencias, la contabilidad, la redacción oficial. Todo esto pues va profundizando la necesidad de convertirse, de entender a la nueva cultura, más el quitarse una carga fiscal importante, más el que se va creando una nueva clase administrativa y legal, primero árabe, pero luego persa islamizada, generando esta burocracia meritocrática de la que hablábamos hace rato, en donde un converso puede ascender. Sobre todo ya en tiempos abasís, los omeyas eran mucho más cerrados que los abasís. ¿No? La administración islámica en Irak y en Irán, pues es el resultado de toda esta síntesis creativa, ¿no? Que toma un poquito de los persas, de los sasánidas, de los safávidas, ¿no? Y que toma un poquito de todos los pueblos para sentar una base para un imperio pues muy grande y muy largo en el tiempo, ¿no? En el año 762 es el califa al-Mansur el que fundará la ciudad de Bagdad, cerca de la última gran capital de los persas, Sestinforte, aprovechando su posición estratégica en las rutas entre el Golfo Pérsico, Siria e Irán, ¿no? Entonces, pues empieza a crear esta ciudad conocida como la Ciudad Redonda porque su diseño es circular, ¿no? Y es construida como este nuevo centro del poder islámico, diferente al califato omeya que se había establecido en la ciudad de Damasco. Bagdad se convirtió en la capital, en la sede del califato abasí, en donde se afirma la legitimidad del califato abasí. Y aquí hay algo, aquí es donde viene esta situación bien importante. Los abasís basarán su legitimidad en su parentesco con el profeta Mahoma. ¿Sí? Y esto inmediatamente genera una alianza. Los persas, el chiismo precisamente deviene de esta idea. El califa tiene que ser un descendiente de Mahoma. Entonces, eh, el abasí y el chiismo se abrazan inmediatamente. Los abasís dicen, nosotros somos descendientes de Mahoma, y el chiismo, que ya existe para ese momento y que considera que necesitamos un califa descendiente de Mahoma, inmediatamente les dice a los abasís, bienvenidos. Al mismo tiempo, los abasís son más abiertos y promueven un modelo mucho más inclusivo en el imperio, con una presencia muy fuerte de los persas dentro de la administración. Entonces, ahí es donde claramente el persa, el chií y el califato abasí se abrazan, se unen,
en un concepto diferente. Perdón, profesor, recuérdame, los persas chiitas, ¿cuál es cuáles son sus creencias o su ascendencia? Los persas chiitas creen que el califa tiene forzosamente que ser un descendiente de Mahoma. Ah, o sea, los persas ya conversos. Los chiitas, sí, los persas ya conversos. O sea, el Islam chiita considera que el, el, el califa tiene que ser un descendiente de Mahoma. Entonces, la situación es, los abasís primero llegan precisamente con este concepto, nosotros somos descendientes de Mahoma, después van a romper con ello, pero en su momento llega el califato abasí representado por descendientes de Mahoma. Al mismo tiempo son abiertos y aceptan a los persas dentro de su modelo imperial. Entonces los persas que se convierten al Islam rápidamente abrazan este concepto chiita junto con los abasís. Ah, ok, sale. ¿Ok? Entonces ahí, así es como se da que la región persa es precisamente el centro del chiismo, ¿no? Los abasis adoptan las formas del gobierno sasánido, entonces esto pues es útil, es cómodo para los persas, ¿no? Así como los sasánidas tenían a sus sátrapas, los abasis tienen al gran visir. Los abasis aceptan la lengua y las costumbres persas en la corte, una filosofía mucho más apegada a los persas. El califa como rey justo y sabio, no solamente como líder religioso. ¿No? Muchos grandes visires, científicos, literarios del periodo abasí fueron de origen iraní, fueron persas, o se formaron en escuelas persas. Bagdad absorbió lo mejor del legado sasánida y lo combinó con el pensamiento islámico que estaba llegando a la región, convirtió a Bagdad en el epicentro del conocimiento mundial, fundó la Casa de la Sabiduría, donde se tradujeron los textos griegos, persas, indios, siriacos al árabe. Floreció la ciencia, la medicina, la filosofía, la teología. El comercio abarcaba desde China hasta el Andaluz y transitaba por Bagdad, lo que hizo a Bagdad pues la ciudad comercial más importante del planeta en su momento, ¿no? Entonces, claro, Irak se convirtió en un epicentro de poder impresionante, en una capital cosmopolita dentro del mundo islámico. Entonces, eh, pues se da claramente este entendimiento, ¿no? O sea, en el siglo VIII, muchos musulmanes descontentos con el califato omeya que gobernaba desde Damasco, se unieron a un movimiento revolucionario que prometía devolver el liderazgo del Islam a la familia del profeta Mahoma. Eso es el chiismo. Muchos no árabes, especialmente persas, que sufrían de una discriminación muy marcada en el califato omeya, pues empezaron a comulgar con esta idea del chiismo. Eh, los omeyas fueron criticados por vivir con lujo y con corrupción enorme. Y entonces los chiitas siguen a Ali ibn Abi Talib y sus descendientes, y sostienen que el liderazgo legítimo debía de permanecer exclusivamente en la casa del profeta, a través de la descendencia de Fátima, para ser exactos. Los abasis, descendientes de Abbas ibn Abd al-Muttalib, tío de Mahoma,
se presentan precisamente como los aliados de la causa de la familia de Alí, ¿no? Los que van a respetar a la casa de Mahoma. Entonces, los grupos persas muy importantes adoptan el chiismo y genera un arraigo muy fuerte. Y los abasis en un primer momento traen esto, son los representantes de la familia del profeta. En el año 750, los abasis derrocan a los omeyas después de una serie de campañas militares lideradas por Abu Muslim al-Qurashain, un general persa muy popular entre los chiitas, pero una vez en el poder, los abasis ya no le entregan el califato a los descendientes de Alí, lo reclaman para ellos, argumentando que sí son miembros de la familia del profeta, pero en ese momento ya el abasí rompe con el chiismo, pero ese chiismo se queda sumamente arraigado en la región persa. Algunos líderes chiitas muy importantes, como Ibn Hassan y sus hijos, reclamaron el trono. Claro, esto los llevó a persecuciones, rebeliones sofocadas, movimientos armados dentro del califato abasí. Abu Muslim, considerado un héroe entre los persas y entre los chiitas, fue ejecutado en el año 755 por órdenes del califa al-Mansur, precisamente temeroso de su popularidad y del crecimiento del chiismo. Entonces, pues durante la revolución, el discurso abasí había dejado entender que el poder que ellos le iban a devolver el poder a la descendencia de Ali y Fátima, hija de Mahoma. Pero tras la victoria de los abasís, esto no sucedió. Ellos mismos dijeron, nosotros somos la familia de Mahoma y por ende, pues nos quedamos el poder, ¿no? No se lo vamos a dar a la descendencia de Ali. En ese momento se dio la ruptura definitiva entre el chiismo y el gobierno, ¿no? Los abasís vieron a partir de ahí, claro, a los imanes chiitas como peligrosos, como rivales en potencia, los mantuvieron bajo vigilancia, bajo arresto, los eliminaron. El chiismo quedó fuera del poder califal y pasó a ser un movimiento opositor. Y esto se canalizó muy fuerte a través de la resistencia frente a los sunnis y se identificaron claramente con los persas. Entonces, el shiismo se consolidó como una oposición permanente al poder central suní, ¿no? La figura de los abasís fue vista como traidores por el movimiento chiita y se convirtió en un elemento central de la memoria histórica chiita. Irak y Persia se mantuvieron como zonas de agitación política chiita, como escenario de rebeliones periódicas, ¿no? Y bueno, pues aunque Irak, Persia dejó de ser una región periférica, se convirtió en el corazón del imperio, pero también se convirtió en el corazón de todo este debate teológico, político, espiritual, ¿no? Conflictos entre el sunismo oficial califal y el chiismo revolucionario, y además el sufismo místico.
son las diferentes corrientes del Islam, ¿no? Y pues esto es lo que reflejará todas las tensiones sociales, étnicas y religiosas que a partir de aquí existen en el Islam y que permanecen claramente hasta la actualidad, ¿no? Y pues aquí terminamos hoy, dejando este rompimiento, ¿no? Claro, ¿por qué este rompimiento viene precisamente de los persas, ¿no? Porque ellos apoyaron a los abasís y luego se sintieron traicionados por los abasís. Y bueno, pues ya de ahí veremos en próximas clases cómo terminará por surgir finalmente un imperio chiita en la región persa, ¿verdad? Pero pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Ok, súper, muy interesante. Gracias, Juan Carlos. Muchas Gracias. gracias.